Buenos días a todos los asistentes a este coloquio online de Executive Forum con la participación de don Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias a don Pedro, en primer lugar, por su amable respuesta a nuestra convocatoria. Buenos días y bienvenido, señor Saura. Buenos días, gracias a vosotros. Sí, don Pedro nos ha propuesto hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, como es la movilidad y la agenda urbana en tiempos del COVID-19. El secretario de Estado lleva 2 años ejerciendo sus funciones en el Ministerio y, aunque en su ámbito es muy conocido, me gustaría comentar, para aquellos que quizá no lo sepan, en primer lugar, que pues, don Pedro es murciano, en concreto natural, nacido en Torre Pacheco. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y premio extraordinario de grado de licenciatura y doctor en Economía por la Universidad de Murcia. Su vida profesional se ha repartido entre los ámbitos académico y el sector público. En el primero, don Pedro es profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Murcia y como político destaca el haber sido elegido en varias ocasiones como diputado en el Congreso representando al Partido Socialista Obrero Español. Además, ha sido portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos en diferentes legislaturas en el Congreso de Diputados y también en la Asamblea Regional de Murcia. Como ya saben las personas que siguen de forma habitual estos coloquios, el formato es muy simple. Tras estas presentaciones iniciales, el secretario de Estado nos dará su conferencia y los asistentes podrán lanzar sus cuestiones a través del botón de preguntas de Zoom. Aprovecho para recordar que nos pueden seguir también en streaming por el canal de YouTube de Executive Forum y en Twitter mediante el hashtag Coloquio Transportes que aparece aquí arriba en la imagen donde aparezco yo. Antes de darle la palabra a don Pedro, quiero presentar a las 2 entidades que nos acompañan para organizar este coloquio online. En primer lugar, Indra y su directora del Mercado del Transporte, doña Berta Barrero. Buenos días, Berta. Buenos días. Y en segundo lugar, la Confederación de Transporte en Autobús, Confebus, y su presidente, don Rafael Barbadillo. Buenos días, don Rafael. Buenos días, César. Les cedo el turno a ellos para que hagan la presentación de este coloquio y para empezar, Berta Barrero de Indra pues tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Muy buenos días a todos. Es un placer para Indra y para mí en particular estar acompañando al secretario de Estado para el transporte, la movilidad y la agenda urbana y también, por supuesto, a Rafael, presidente de Confebus. La verdad que es el tema, el momento y el sector yo creo que es de gran interés, ¿no? Es decir, para nosotros, después de la crisis o en medio de la crisis que estamos viviendo, creemos que la tecnología pues es, como comentábamos antes de entrar, ¿no? En online con el secretario de Estado, pues la tecnología para Indra es una de las grandes aliadas o debe de ser una de las grandes aliadas para conseguir superar los retos que tenemos como sector, tanto para desarrollar infraestructuras inteligentes como para organizar, ordenar y maximizar un transporte, ¿no? Que debe de resolver pues, los problemas a los que nos hemos enfrentado en materia de movilidad con la crisis. Lo que hasta ahora parecía que no era vulnerable, pues como la percepción de los viajeros por la seguridad y la capacidad del transporte, pues el COVID lo ha puesto en jaque, lo que nunca habíamos pensado antes, que tuviéramos restricciones a la movilidad pues, de personas y mercancías o limitaciones al control de acceso del sistema de transporte, pues igualmente, ¿no? Pues lo hemos visto bueno, pues afectado, ¿no? por esta situación. Yo creo que para el sector, para todos los que en ella, bueno, pues de él, pues estamos involucrados en un mejor desarrollo de infraestructuras, de servicios, pues bueno, se hace evidente, como también comentábamos antes, pues que necesitamos quizá en este momento una oportunidad para una mejor integración multimodal, para conseguir verdaderos sistemas de transporte pues, integrados entre los públicos, los privados, los colectivos, el individual, conseguir de verdad que con aplicaciones de inteligencia artificial, Big Data, automatización, consigamos verdaderamente pues, salvaguardar la explotación segura, pero además hacerla sostenible, social, económica y medioambientalmente. Y en definitiva, bueno, pues creemos que todos estos son grandes retos que seguro pues, el secretario de Estado ya traía y desde luego ahora pues seguro nos va a ilustrar con esa visión, ¿no? de post-COVID de su cartera.
Y en este sentido, pues estamos encantados desde Indra de poder estar colaborando con todos los operadores, con todos los gestores de infraestructuras en estos retos a través del conocimiento y la tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Berta Barrero, directora del mercado de transporte de Indra, y ahora tiene la palabra don Rafael Barbadillo, presidente de Confebus. Gracias, César. Bueno, pues igualmente es un placer poder estar aquí con vosotros y con el secretario de Estado, con Pedro Saura, y por supuesto con la colaboración también de Indra con Berta, para abordar un tema pues, que está de absoluta actualidad. Es de un tema que de verdad que llevamos trabajando tiempo todos los que estamos implicados en la movilidad, pero que cobra especial relevancia bueno, pues como consecuencia de lo que estamos viviendo, que voy a tener que hacer una pequeña referencia a ello porque una parte de la movilidad a la que yo represento muy importante, que además es la que más viajeros transporta en España, pues está pasándolo francamente mal como consecuencia de la crisis motivada por la crisis sanitaria, ¿no? Por el COVID-19. Es verdad que lo que se hizo con el estado de alarma fue restringir la movilidad, prácticamente llevarla a niveles cero, y bueno, pues eso es lo que ha tenido a todos los que nos dedicamos a la movilidad pues un impacto tremendo. Probablemente es la mayor crisis que el sector está padeciendo desde su historia, ¿no? Parte de nuestras actividades están absolutamente paralizadas a día de hoy todavía, por los escolares o el transporte turístico, todavía no se ha reactivado, y bueno, lo que está para lo que es el servicio público esencial, que así se declaró, así ha seguido prestando el servicio para contribuir precisamente a garantizar la movilidad de aquellos desplazamientos que eran necesarios como consecuencia bueno, de personas que tenían que acudir, personal sanitario, personal de supermercados, personal de logística, de seguridad, pues tenían que seguir trabajando, y bueno, pues el sector del transporte estaba ahí precisamente comprometido por dar ese servicio de movilidad. Pero bueno, pues en este contexto, pues la verdad es que el sector precisa de una serie de medidas claras, contundentes y de forma urgente para, pues, de alguna manera poder salir de esta situación y que la movilidad quede garantizada ahora cuando reabramos otra vez la actividad y vayamos normalizando ese camino de la desescalada al que estamos yendo, ¿no? Y yo podría resumir las ayudas principalmente en dos. Habría que hablar de los ERTEs, fundamental la prolongación de los ERTEs más allá del 30 de junio. Es fundamental que el sector pueda llevar los ERTEs hasta diciembre de este año. Si no, muchas empresas y trabajadores no van a poder continuar con la actividad que venían desarrollando. Y la otra parte sería la liquidez, que es fundamental mantener la liquidez para el sector. Mediante fondos, precisamente hoy creo que uno de los fondos de compensación se va a llevar al Consejo de Ministros para las concesiones de carácter autonómico. Estaría la parte de transporte urbano y luego quedaría toda la parte turística, que parece ser que podría ir por el plan de reconstrucción del turismo español, ¿no? Habría otra línea de ayudas, pues podrían ser créditos ICO especiales para el transporte, bueno, es decir, lo que venimos hablando desde hace ya varios meses con la Administración y que pues están trabajando en ello para ver de qué manera podemos paliar esta situación. Pero no me voy a quedar aquí. Es verdad que la crisis es la que estamos viviendo, pero es verdad que también abre un momento de oportunidad, ¿no? Es decir, es un momento, yo creo, para ese trabajo que veníamos haciendo. Bueno, nosotros estábamos ya incluso preparando un trabajo en Confebus de un papel estratégico sobre el transporte y qué papel tenía que desempeñar cada uno de los modos en la movilidad del futuro. Bueno, que lo presentaremos en breve. Pues que duda cabe que en este momento es un buen momento de reflexión para precisamente ir sentando las bases de lo que tiene que ser la movilidad del futuro. Y en este sentido, qué duda cabe que los trabajos que se están llevando a cabo por la Administración, por el Ministerio de Transportes, sobre la creación, primero la estrategia de movilidad segura, conectada y sostenible, se va a enganchar luego con una ley de movilidad que la verdad es que pues, va muy en sintonía con lo que el sector viene trabajando. Y además el futuro del transporte pues, tiene una oportunidad también como consecuencia de la crisis que es, y que ya estaba parte del camino hecho con el Green Deal europeo, pues que duda cabe que va a haber ayudas europeas precisamente para contribuir a esa transformación que el sector del transporte necesita. Era un sector que ya estaba en transformación antes de la crisis del COVID
y que ahora con la crisis del COVID precisamente muchos de estos cambios se van a acelerar. La sostenibilidad se tiene que basar en los 3 pilares que nosotros creemos, que es la sostenibilidad social, la contribución a la cohesión social, acercar los territorios, acercar las personas a los servicios básicos del estado del bienestar, a contribuir al desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental, es decir, hacerla compatible con el medio ambiente y con una emisión en un transporte de bajas emisiones, y por último, y no menos importante, que sería la sostenibilidad económica de todo el sistema de transporte. Y qué duda cabe que la espina dorsal de la movilidad sostenible es el transporte colectivo de personas en las diferentes modalidades. Es verdad que están saliendo otras formas de movilidad, pero que eso no dejan de ser elementos complementarios de lo que venía siendo el transporte colectivo de personas. Y dentro de esto, bueno, pues habrá que tener en cuenta los que son más capilares, más seguros, más flexibles, los que tienen una capacidad de adaptación más rápida dentro de los transportes colectivos para precisamente atender las necesidades de la movilidad casi del presente. Y ahora ya tendríamos que, bueno, y habría que hablar por último de la financiación, que es otro de los capítulos que se va a estar también teniendo en cuenta, para que precisamente el sector y todos los que nos dedicamos a la movilidad tengamos claro el marco en el que nos estamos desenvolviendo, porque es verdad que no podemos estar año a año pendientes de los presupuestos generales de las diferentes administraciones de qué cantidades se van a destinar o no al transporte. Con una ley de financiación que dé seguridad jurídica y se establezcan las reglas de cuál va a ser el índice de cobertura tarifaria, cuál puede ser los criterios de población, cuáles van a ser, es decir, tener un poco el marco general de financiación del sistema de transporte. Y por último, quedaría lo que hemos hablado ya, todo esto, integrarlo. La integración que decía Berta, que es verdad que hoy en día la tecnología te lo permite, para que esa intermodalidad de la que tanto se habla sea ya por fin una intermodalidad real entre los diferentes modos de transporte. Y esto habrá que unirlo, es decir, de dónde estamos a dónde queremos ir, habrá que buscar cómo se hace ese camino de transición entre todos los operadores de transporte para conseguir definitivamente esa movilidad sostenible en el medio plazo. Y esto yo creo que, bueno, pues se consigue o podemos conseguirlo con el diálogo entre las diferentes administraciones, la coordinación administrativa, que es fundamental, entre todos los agentes implicados, agentes sociales, usuarios, fabricantes, es decir, para llegar, tecnólogos, para pues, llegar definitivamente a conseguir el objetivo de la movilidad sostenible. Muchísimas gracias y, bueno, pues deseando escuchar al secretario de Estado, bueno, pues todos los trabajos que se están realizando por parte del Ministerio. Muchas gracias a don Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, y ahora tiene la palabra el secretario de Estado, don Pedro Saura. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer, digamos, esta oportunidad que se nos da al Ministerio y a mí el poder intercambiar opiniones sobre el futuro en un momento bueno, complicado, crisis sanitaria y crisis económica. Gracias, César, gracias, Rafa. Gracias, Berta, por vuestras palabras y por vuestra implicación en este foro, muy útil para todos. Antes de entrar en la presentación, me gustaría señalar algunos consensos sobre lo que estamos viviendo desde el punto de vista de la economía en general y también del transporte. El primer consenso, lo decía Rafa inicialmente, es que el sector del transporte es uno de los sectores que más tiempo va a tardar en salir de la crisis y que más está sufriendo la crisis económica. Ese es el primer consenso. El segundo es que la política fiscal tiene que jugar un papel más importante en la salida de esta crisis. Ya lo está haciendo en la propia crisis y en la salida de la crisis. Los consensos macroeconómicos han cambiado, la política monetaria tiene unos rendimientos decrecientes, aunque no es menor el papel del Banco Central Europeo, pero que la política fiscal tiene que jugar un papel muy importante. El tercer consenso, yo creo que Berta también ha hablado de él en su intervención, es que los cambios que preveíamos desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la intermodalidad, desde el punto de vista de incrementar la oferta de transporte en las áreas urbanas, todos esos cambios
con esta crisis sanitaria se aceleran. Por tanto, tiene mucho sentido la agenda que el Gobierno en materia de movilidad y vivienda puso encima de la mesa hace unos meses. Es verdad que la legislatura comenzó a principio de año, pero a principio de año nos hemos envuelto en esta crisis sanitaria y económica. Y ahora es cuando reemprendemos esa agenda que el Gobierno, la corta legislatura anterior, puso encima de la mesa. Por tanto, ahora es cuando tenemos oportunidad de desarrollar esa agenda para esos cambios de los que hablaba anteriormente. Y otro de los consensos es que ahora la política económica también a aplicar debe focalizarse en los sectores tractores que más empleo generan y actividad en el corto plazo, pero también debe estar conectado estos sectores que apoyamos en el corto plazo, estos programas tractores de generación de empleo en el corto plazo, que insisto, hay que elegir para focalizar, deben estar conectados con los objetivos de medio plazo, con los objetivos del Pacto Verde Europeo, los objetivos 2030, los objetivos de cambio de modelo productivo. Desde mi punto de vista, hay más consensos, pero me gustaría señalar al principio de esta presentación los consensos que en este momento podemos compartir todos los que estamos siguiendo esta presentación. Y a continuación paso ya a la breve presentación que tenía pensado para todos ustedes. Dicha presentación, digamos, tiene tres... a ver si consigo... a ver... Aquí. Vale. Tiene tres partes. Vamos a señalar las medidas que han garantizado la liquidez de las empresas y las rentas de las familias en estos meses. Los vectores del nuevo contexto económico de la economía del transporte que deben guiar esa agenda que el Gobierno ha presentado en muchas ocasiones. ¿Qué cosas están en el cambio, pero que además, qué elementos introduce esta nueva crisis desde el punto de vista de esos cambios a la hora de contextualizar lo que tenemos que hacer? Y por último, la nueva política de transporte y vivienda en esta fase post-COVID, ¿no? Estos son los tres elementos. Y, bueno, por señalar y por recordar, esto es importante. El incremento de deuda neta de España está para este año en torno a los 100.000 millones de euros. 45.000 millones de euros son medidas directas que el Gobierno ha puesto en marcha y que va a poner en marcha, y 55.000 millones de euros de estabilizadores automáticos, caída de ingresos, seguro de desempleo, etc. Así es como repartiríamos los 100.000 millones de euros que estimamos que se va a incrementar la deuda neta de las finanzas públicas españolas. Bueno, los avales activados están en torno a los 84.500 millones de euros, los avales aprobados 50.000 millones de euros. En el caso del transporte, los avales por parte del ICO han sido de prácticamente 3.000 millones de euros, la financiación está cerca de los 4.000 millones de euros, el número de empresas está cerca de los 12.000 millones de euros. El número de empresas, quiero decir, 12.000 empresas. El transporte terrestre, pues en fin, aquí se ve la cantidad, 1.500 millones de avales para el transporte terrestre, casi 2.000 de financiación, casi 11.000 empresas. El transporte marítimo, el transporte terrestre, aéreo, evidentemente aquí el número de empresas es menor, 66 empresas y, insisto, en total 3.000 millones de avales, casi 4.000 de financiación, 12.000 empresas. En materia de ERTES, bueno, es conocido que los ERTES han posibilitado que
más de 3 millones de personas se hayan podido acoger, 550.000 empresas. En el caso de la construcción, bueno, pues hemos llegado a tener 129.000 trabajadores, la automoción casi 77.000, en el transporte 130.000 y, digamos, ahora, pues en el caso de la construcción, la variación es sustancial, en el caso de la automoción también, en el caso del transporte menos, por dos razones. Una, porque las empresas aéreas, digamos, tardaron más en acogerse a este sistema, pero también la segunda razón es lo que he comentado yo al principio de mi intervención y que Rafa también ha comentado, que es el sector que más va a sufrir, uno de los sectores que más va a sufrir y el que más tarde va a salir de la crisis. Me gustaría señalar también, porque no es menos importante, pues el ingreso mínimo vital, 830.000 hogares se pueden acoger, el aplazamiento del pago en impuestos a la seguridad social, 92.000 aplazamientos de pagos a la seguridad social, la prestación extraordinaria por cese de actividad, 1 millón de autónomos, y luego la línea de financiación avales al sector turístico de 400 millones de euros que viene porque no se agotó con la crisis de Thomas Cook. Todo esto engloba una política urgente y de corto plazo de liquidez y de mantenimiento de rentas a las familias, avalada por los organismos internacionales, todos los organismos internacionales, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, y además, desde nuestro punto de vista, han estado bien focalizadas y, por tanto, rentables del punto de vista de los retornos. Es decir, muy focalizadas y, desde mi punto de vista, con unos retornos de los más altos de los países desarrollados, de tal manera que la pérdida de empleo, la tasa de desempleo no ha sido igual que la que se produjo en la crisis de 2008, porque efectivamente la política ha estado económica bien orientada y porque los consensos macroeconómicos, esta es una de las diferencias con la crisis de 2008, son distintos. Ahora se ha pensado, los economistas, digamos, hemos concluido, todo el mundo ha concluido, de que teníamos que tener una política monetaria proactiva y una política fiscal también proactiva, a diferencia de la crisis de 2008 y la crisis luego posterior de la double dip del año 11. ¿no? En el caso del Ministerio, del MITMA, del Ministerio de Transportes, hemos ido complementando con medidas como los microcréditos en el caso de la vivienda, en el mercado del alquiler, la moratoria de pago de deudas hipotecarias, también el aplazamiento en el pago de alquileres durante el estado de alarma y la moratoria de pago de deudas hipotecarias. Eso en el caso de la vivienda. Bueno, hemos adelantado todo el plan de vivienda a las comunidades autónomas, hemos incrementado en 100 millones de euros también a las comunidades autónomas los recursos destinados a la política de vivienda hacia las comunidades autónomas. Por tanto, hemos adelantado a las comunidades autónomas más de 400 millones de euros. En el caso del transporte terrestre, como decía Rafa, pues el Consejo de Ministros hoy va a aprobar un nuevo fondo de ayudas para el transporte autonómico de autobuses e interurbanos de 800 millones de euros dentro del paquete de los 16.000 millones de euros. Un sistema de compensación para concesiones estatales, de las que competen directamente al Ministerio. Y en julio vamos a abrir una mesa de negociación tripartita entre cargadores, transportistas y el Ministerio para abordar los retos del sector del transporte de mercancías que se van aplazando año tras año. En el transporte aéreo, adicionalmente, hemos aprobado moratorias. El Consejo de Administración de ENAIRE ha aprobado moratorias en aplazamiento del cobro de tasas por valor de 82 millones de euros y el Consejo de Administración de AENA por valor de 17 millones de euros. En el caso del transporte marítimo, una reducción y aplazamiento de las tasas por valor de 100 millones de euros. Bueno, hasta aquí
a grandes rasgos, la política económica y de transporte del gobierno, y que, como también señalaba Rafa, esto no termina aquí, del punto de vista de la liquidez y del punto de vista de los ERTEs, especialmente en este sector del transporte, y el gobierno, tanto en el plan de la automoción como en el plan del turismo que apruebe en el futuro, como en los acuerdos con los agentes sociales en materia de ERTEs, o con el incremento o la ocupación, la utilización de los 100.000 millones de avales, el gobierno va a continuar con esa política de sostenimiento de la liquidez y de las rentas a las familias, porque hemos entendido, y no solamente España, que la política fiscal tiene que ser proactiva en estos momentos más que nunca, ¿no? En estos momentos más que nunca. Insisto, política económica avalada por todos los organismos internacionales. Bien, hasta aquí el primer apartado de los que le quería hablar esta mañana. Pero esto no termina aquí. Tenemos que conectar lo inmediato con el largo plazo y con la recuperación económica. El largo plazo, bueno, pues viene atravesado por vectores que yo creo que también podemos compartir. El compromiso con el Pacto Verde es si cabe ahora mayor, porque además hay una conexión clara entre pandemias y agresión al medio ambiente. Es decir, que la seguridad sanitaria tiene que ver también con la reducción de emisiones de todo tipo de gases. La consolidación presupuestaria a medio plazo es un hecho. Efectivamente, el Gobierno de España está trabajando en el medio plazo y, pues de una manera distinta como se hizo en el pasado, tendrá que haber un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo, distinto al que se produjo en la crisis anterior, porque no podemos hacerlo de la manera... tenemos que aprender de los errores en el pasado. Pero esto, evidentemente, implica digamos, a los distintos programas de la Administración. Y por eso aquí insisto, es muy importante la colaboración público-privada. Aquí tenemos una oportunidad en esa colaboración público-privada, más que nunca, porque el déficit público este año será superior al 10%, el año que viene pues será superior también al 5%, la deuda va a estar en niveles en relación al PIB elevados, no solamente en España, sino en el mundo desarrollado, pero evidentemente hay unas exigencias sociales y unas exigencias relacionadas con el envejecimiento de la población, además de la reducción de deuda, para estar preparados de cara a una nueva crisis que va a exigir un plan de consolidación presupuestario. Por eso, aquí, si antes era necesaria la colaboración público-privada, ahora, si cabe, más, con más intensidad. Una mayor demanda de seguridad sanitaria, antes lo era, el mundo desarrollado era frágil, pero hemos visto que efectivamente la fragilidad es evidente. Una vigencia de las economías de aglomeración. Es verdad que el teletrabajo va a cambiar muchas cosas, afortunadamente. Yo creo que va a mejorar la productividad, de eso hablaré más adelante, pero finalmente la necesidad del contacto, la necesidad de que nos veamos, la necesidad de estar muy relacionados con los equipos, hacer equipos, el talento, llama al talento, y eso va a seguir siendo una evidencia y un input, un dato a la hora de planificar la política de transporte, a la hora de planificar las políticas que desarrollamos de transporte. Un elevado nivel de stock de infraestructuras de transporte, bueno, esto es un hecho, esto es una gran noticia. España ha invertido, los españoles hemos invertido muchísimo en infraestructuras del transporte, y ahora tenemos que entrar en una nueva fase.
una fase donde debemos, con la tecnología, debemos jugar con ese stock de infraestructuras, pero esto es un hecho y ahora la conservación, el mantenimiento, el transporte urbano, la tecnología, la interconexión de todos los modos de transporte. Este es el siguiente reto que tiene la sociedad española y esto es un input a la hora de tomar decisiones, desde el punto de vista de la política económica como desde el punto de vista de la política de transporte. Una eventual reducción de la movilidad de media y larga distancia, que también está ahí. ¿Cuánto? Bueno, yo creo que es un hecho, menos de lo que piensan algunos, pero sí que va a ser un dato que haga que tengamos que modificar la política de transporte y también la política de las empresas públicas relacionadas con el transporte y las privadas. Un aumento de la desigualdad y la segregación social que hay que tener en cuenta en la política económica, en la política de transporte y también a la hora de financiar las políticas públicas. Una globalización más regionalizada con cadenas de suministro más próximas y esto tiene que hacernos pensar sobre también las inversiones en las infraestructuras del transporte y la inversión en logística. Y por último, un shock de productividad por el mayor uso de nuevas tecnologías. Esta crisis nos ha traído una disminución de la demanda, pero también nos ha traído un shock de productividad que en algún momento se medirá positivamente, porque finalmente podemos hacer cosas más rápidas, mejor, por ejemplo, reuniones con resultados y con retornos mayores, como la que estamos haciendo probablemente en este momento, en esta mañana todos nosotros, nuestra productividad será mejor, porque podemos conectarnos, podemos hablar y podemos aprovechar mucho más la mañana, por ejemplo. En fin, shock de productividad por el mayor uso de nuevas tecnologías. Estos vectores de cambio se van a agudizar. Hay otros vectores, por supuesto. A mí son los que ahora mismo me parecen importantes. Me parecen importantes. En ese marco, el Ministerio tiene dos grandes líneas de trabajo que ya conocen y no me voy a detener mucho. Una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada y una agenda urbana. Están interconectadas las dos. Cuando hablamos de agenda urbana, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de rehabilitación de viviendas, rehabilitación de barrios, pero estamos hablando también de movilidad urbana. Las dos agendas están conectadas. En el caso de la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, como decía Rafa, queremos llegar a una ley que queremos tener una primera lectura, queremos tener el anteproyecto de ley al final de este año, que en septiembre queremos abrir un diálogo sobre movilidad que va a durar 12 semanas y evidentemente esa estrategia pues, tiene que ver con las cuestiones señaladas anteriormente, incluido la evaluación de las inversiones ex ante. Ex post, por supuesto. Ex post porque el Tribunal de Cuentas Europeo, la IREF, está a petición del Gobierno haciendo un análisis ex post de la inversión que hemos hecho en infraestructuras. Pero, digamos, justamente si hemos dicho anteriormente que tenemos que hacer un ejercicio, tenemos que tener un plan de medio plazo de consolidación fiscal, la calidad del gasto público es muy importante. Es muy importante. Bueno, no voy a... La liberalización ferroviaria forma parte de esta estrategia de movilidad, no me voy a detener mucho más. En la agenda urbana estamos trabajando en una ley estatal de vivienda que queremos llevar al Parlamento pues, próximamente, que vamos a tener también próximamente una primera lectura, un anteproyecto de la ley estatal de vivienda, una ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito del planeamiento y de la gestión urbanística y la división del Plan Estatal de Vivienda en dos planes, el de rehabilitación y el Plan de Vivienda en alquiler.
Este es el marco, conocido, yo creo, conocido por todos los que estamos siguiendo esta reunión. En ese marco, con esos objetivos de medio plazo, el Gobierno está pensando en un plan de inversiones y reformas 2020-2022 que será escalable a medida de que conozcamos la dimensión de la crisis y también la dimensión, finalmente, de las ayudas europeas, en función también de esas ayudas europeas. Ese plan, como les digo, tiene que tener en cuenta, tiene que conectar el corto con el largo plazo y al menos creemos que hay programas que el Ministerio lo que está trabajando para incluir en este plan de inversiones y reformas 2020-2022. Programas que tienen un gran efecto tractor de empleo y de actividad en el corto y que están conectados con el largo plazo. Por ejemplo, un programa de movilidad sostenible en entornos urbanos y metropolitanos, un programa de conservación y seguridad de infraestructuras y servicios del transporte, una digitalización, digamos, un programa de digitalización y sostenibilidad de la cadena logística para el transporte y distribución de mercancías, un programa de rehabilitación y un programa de vivienda en alquiler. Evidentemente, las inversiones incluidas en estos programas tienen un gran efecto multiplicador sobre la economía y sobre el empleo, ¿no? Hay, digamos, especialistas que hablan de un multiplicador en torno a 2, ¿no? O sea que por cada euro que inviertes público se obtienen 2 de retornos en actividad económica. Bien, les quería hablar, para terminar, de estos dos, de manera más concreta, de estos 2 programas, ¿no?, de política de vivienda. El de rehabilitación y el del plan de vivienda en alquiler. Las metas están ligadas a la eficiencia energética y a una vivienda digna y adecuada. La rehabilitación, las dimensiones, bueno, para particulares y también para entornos urbanos de escala mayor. Rehabilitación y regeneración que implica renovación y regeneración de barrios enteros, parte de ciudades enteras. Aquí es fundamental, igual que era fundamental en el transporte la colaboración público-privada, aquí también es muy importante. Sin la colaboración privada no podemos llegar a las metas que nos marcamos. Y lo que queremos es pasar de 30.000 viviendas rehabilitadas al año a 120.000 viviendas rehabilitadas al año. Y para eso necesitamos al sector privado. 30.000 es una cifra, digamos, es una cifra constante en los últimos 20 años. 30.000 todos los años. Hagamos lo que hagamos, hasta ahora. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la escala. Y para ello pensamos que hay que multiplicar por 4 los recursos públicos, pasar de 500 millones que ahora estamos destinando a la rehabilitación a los 2.000 millones anuales. Para eso necesitamos, como les decía, una colaboración del sector privado y una coordinación de todas las administraciones. Pensamos que eso, de aquí al año 2022, puede llevarnos a generar un efecto tractor sobre el empleo de 221.000 empleos. Hay que recordar que el sector de la construcción ha perdido desde el año 2007 para acá 1,5 millones de empleos. Para tener, digamos, para contextualizar estos 221.000 empleos. Y estamos conectando el corto con el largo. No estamos desviándonos de los objetivos a medio plazo de la sociedad española y del New Deal europeo. El plan de vivienda en alquiler, bueno, pues aquí es muy importante la colaboración de todas las administraciones y este plan nos puede llevar a generar 140.000 empleos de aquí al año 2022. En total,
370.000 empleos. En 370.000 empleos, de estos solo 2 programas. Muy importante la colaboración público-privada. Y ya termino con esta slide bien sencilla. Todo esto necesita pues 3 líneas de financiación: los fondos propios, la financiación europea, que tiene 3 nuevos fondos, y tiene 3, el SURE, el BEI y el MEDE, que tiene además un fondo de recuperación europeo que a España podría llegarle una cifra importante de 140.000 millones de euros, y luego el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Y por último, la colaboración público-privada. En ese sentido, insisto en ello, tanto para las infraestructuras como para el sector de la vivienda. Y en ese sentido, el Gobierno tiene ya 2 modelos de colaboración público-privada, 2 modelos, tanto para la infraestructura, para la obra pública, como para la vivienda, prácticamente terminados, que tiene una ventaja: es que el resto de administraciones pueden seguir ese modelo, pero es un modelo muy consensuado con las instituciones europeas, y equilibra bien los riesgos del sector empresarial con los riesgos del sector público, ¿no? Reparte los riesgos adecuadamente. Y digamos, otra de las fuentes de financiación es la mejora en la eficiencia del gasto público. Bueno, esto es lo que quería decirles esta mañana, y a partir de aquí pues me encantaría conocer sus puntos de vista, sus preguntas sobre el presente y el futuro de la política económica, y más concretamente, porque es mi cometido, la política de transporte. Pues, muchísimas gracias, don Pedro. Si puede quitar la pantalla, y nosotros sí. Así, en primer lugar, me gustaría, hay muchísimas preguntas, pero me gustaría también preguntar también a nuestros invitados, a Berta y a Rafael, si ellos quieren lanzar alguna pregunta. Seguimos viendo la pantalla, don Pedro. Sí, estoy tratando de... Sí. No, bueno, yo creo que han sido muchas y muy interesantes las cosas que nos ha compartido el secretario, y creo que seguro la audiencia tiene muchas también preguntas por lo que estoy viendo. Sí, hay muchas preguntas. Creo que es el momento de mi parte de escucharles. Vale. No, y Rafa, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras plantear al secretario? No sé si me escuchas, Rafa. Perdón, que estaba con el audio silenciado, perdón. No, digo que si tienes alguna pregunta, si quieres lanzarla ahora, porque tenemos muchas, pero vamos, que en primer lugar... Igual que Berta, prefiero que sean las personas que nos acompañan esta mañana. Simplemente decir que estoy plenamente de acuerdo con el secretario de Estado que la colaboración pública o privada es un elemento fundamental para pues el desarrollo y la consecución de los objetivos que se pretenden, y que, que en transporte ha funcionado y sigue funcionando con éxito, y además ha puesto de manifiesto que en un momento de restricción extrema de la movilidad, pues ha habido garantía de que ha seguido habiendo servicios para aquellas personas que lo necesitaran, que en otros sitios donde no existe la colaboración público-privada en el transporte, directamente han desaparecido los servicios de transporte. No hubo provisión no hubo proveedores de movilidad, desaparecieron directamente. Simplemente decirlo, vamos. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muy bien, pues vamos con... Hay preguntas, tengo que anticipar que la gran mayoría de las preguntas tienen que ver o bien con infraestructuras o bien con transportes. No sé, ha pasado así que sobre vivienda y tal no hay muchas. Empezamos con una que le hace un periodista, don Pedro, que se llama Carlos Sánchez, es periodista de Transporte 21 de la Redacción de Madrid. Le comenta que las empresas de transportes de mercancía por carretera están atravesando una complicada situación por la acuciante falta de liquidez, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? En este actual contexto de crisis. Y él concretamente dice, el ministro Ábalos se comprometió hace poco a enviar un listado con temas urgentes a afrontar para garantizar la supervivencia del sector en esta situación límite.
Es una pregunta muy concreta. Dice, ¿cuándo se prevé que el ministro envíe este listado al sector? Y luego, por otra cosa, dice, por otro lado, el ministro también se comprometió a la convocatoria de una mesa sectorial contra transportistas, cargadores y operadores logísticos para abordar los retos de esta industria en la próxima década. ¿Para cuándo está previsto que se ponga en marcha la citada mesa? Ya se ve que lo que le pide son dos fechas, ¿no? No sé si esto está... Sí. Bueno, en julio vamos a reunir esta mesa y en los próximos días estamos trabajando, vamos a enviar al sector ese índice. Pero aprovechando la pregunta, tengo aquí los datos de la línea ICO para el transporte de mercancías por carretera. Digamos, esto es importante, ¿no? Esto es importante, porque el número de operaciones ha sido de 16.510 operaciones para el transporte, para las empresas de transporte de mercancías. El importe del aval solicitado ha sido de 1.155 millones de euros y el importe de financiación ha sido de 1.500 millones de euros. Es evidentemente una ayuda de política económica no menos importante también para el sector. Seguimos con transporte, pero nos cambiamos de medio, nos vamos al aire, ¿no? Felipe Navío, que es el presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas, AECA, le hace el siguiente planteamiento y pregunta, ¿no? Le dice, hasta la fecha el Ministerio de Transporte, como bien ha dicho, ha apoyado la tramitación de créditos ICO para las grandes compañías aéreas españolas. Le pregunta, ¿no cree que ahora es el momento de realizar y apoyar la concesión de créditos ICO para esas compañías medianas y pequeñas, las cuales juegan un papel importante en los flujos turísticos y en el mantenimiento del empleo, dada la gravedad de la crisis que tiene el sector aéreo español? Bueno, ha sido el ICO y el sistema financiero quien ha dado esos préstamos. Es verdad que el Ministerio de Fomento está muy, antes de Fomento y ahora de Transportes, está muy encima y siguiendo la evolución de estos créditos ICO, pero también tengo que decirle que de los 80.000 millones de euros que el ICO, digamos, va a activar, lo que ya sabemos es que 60.000 millones ha ido a la PYME. O sea que la gran mayoría de los avales y de los créditos han ido a la PYME. Por consiguiente, por supuesto que sí, que hay que continuar apoyando a la PYME, y el ICO y el Ministerio de Transportes van a estar siguiendo, digamos, esa línea y teniendo en cuenta a la PYME. Muy bien. Vamos a cambiar de tema porque ahora hay preguntas relacionadas con infraestructura. Don Jaime Lamo de Espinosa, que seguramente usted le conoce, presidente de ANCI, le lanza varias preguntas. Le lanzo la primera, la que formula en primer lugar. Dice, dada la caída del PIB y el fuerte aumento de gasto social, ¿cabe imaginar unos nuevos presupuestos con incremento de los capítulos de inversión en obra pública? Ya sé que lo ha comentado, pero si quiere volver a... No, yo con Jaime estoy muy de acuerdo, ¿no? Aprovecho de decir que tengo un respeto intelectual a Jaime y efectivamente estoy de acuerdo en que hay sectores tractores en la generación de empleo y de actividad económica. Estamos hablando de un sector que tiene esos efectos tractores. Bien, es verdad que, de acuerdo con los nuevos retos que tiene la sociedad española en materia de movilidad y de acuerdo con el nivel de infraestructuras, pues esa inversión tiene que ser distinta. Pongo un ejemplo. Hasta ahora, por ejemplo, en ferrocarril, el 75% de la inversión se destinaba a nuevas líneas y el 25% a la conservación y mantenimiento de la red ferroviaria. En el futuro, el objetivo debería ser 50-50. 50% a la conservación, 50% a esas nuevas líneas. Luego, en definitiva, por supuesto que este es un sector, la construcción en general, que tiene un efecto tractor, pero si queremos alinear el sector con los objetivos de la sociedad española, tenemos que reorientar esa inversión. Muy bien. Y también le pregunta si el sector puede tener algún miedo a hacer reajustes en los plazos de ejecución o que se paralicen obras que ya están adjudicadas y en marcha. Es una pregunta así también muy, muy concreta. Bueno, vamos a ver. Sobre esto le quería decir dos cosas. La primera, hasta ahora, hasta final de mayo, la inversión del Ministerio
del MIDMA ha sido igual que la inversión del año anterior. Digamos, en carreteras, en todos los modos, igual que el año anterior. Sobre el futuro, bueno, yo creo que aquí, para que eso no se produzca, necesitamos conocer la magnitud de la situación, de cómo queda el déficit público en España. Tenemos que conocer cuál es el efecto sobre el transporte en el corto y el medio plazo, y necesitamos también conocer cómo va esa colaboración público-privada. Con todo ello, el objetivo del gobierno efectivamente es que eso no se produzca, pero necesitamos conocer esas variables para que esa inversión, esa caída de la inversión, de la licitación, primero de la licitación y después de la inversión, no se produzca. Por eso he insistido mucho en mi presentación en la necesidad de que haya colaboración público-privada y en la necesidad de esa financiación europea y que vaya destinada a la movilidad y a la construcción, particularmente la rehabilitación y la vivienda a precio asequible. Hablando del tema de colaboración público-privada, don Juan Francisco Cámara, que es presidente del grupo Torres Cámara, le pregunta también, ¿no? Pero también yendo al grano, ¿no? ¿En qué porcentaje se baraja esta colaboración como herramienta de inversión en infraestructura? ¿Qué porcentaje? Y luego, a las empresas de tipo medio de construcción, ¿cómo se va a facilitar esta participación en las PPP, ¿no? Bueno, yo creo que van a tener un papel importante. Tengan en cuenta que estamos hablando de obra pública, pero también estamos hablando de vivienda. Y por tanto, es importante que la mediana empresa también pueda, tenemos que contribuir desde el MIDMA a que la empresa mediana y pequeña también pueda hacer esa colaboración público-privada. Estamos justamente trabajando en ese plan de inversión y de reformas inmediata hasta el año 2022 para determinar cuál es la inversión con fondos propios, cuál es la inversión europea y cuál es la colaboración público-privada. Pero va a ser importante. Pero va a ser importante. Y además, nosotros estamos, muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿y por qué la colaboración público-privada? Todo el mundo habla de ello, pero no se pone en marcha. No hay un punto inicial. Todos los gobiernos hablan de ella. Bueno, yo a eso quiero decirles que la sociedad española no está muy satisfecha con la colaboración público-privada del pasado. El Parlamento español no está muy satisfecho con la colaboración público-privada del pasado, porque piensan que el riesgo ha caído del lado del contribuyente. Y el modelo es importante. El modelo que equilibre riesgos es muy importante, porque de lo contrario, la sociedad lo va a rechazar y el Parlamento no lo va a permitir. Y el Tribunal de Cuentas tampoco. Y la evaluación ex post no resistirá. No resistirá un mínimo de razonamiento y de consistencia y de robustez. Por eso es importante los modelos y nosotros creemos que este es un salto cualitativo. Tenemos ese modelo equilibrado. Muy bien. Hay más preguntas. Ahora nos vamos a movilidad. Se la pregunta esta cuestión José Antonio Magdalena, que es jefe del área de movilidad de COE, de movilidad, infraestructuras y concesiones, y dice que en relación a los trabajos del anteproyecto de ley de movilidad sostenible, ¿cuáles son los canales de participación específicos que se han establecido para las organizaciones más afectadas al margen de la consulta pública habitual? Bueno, pues en la presentación, si se acuerdan, si recuerdan, hemos planteado un debate abierto a la vuelta del verano, en septiembre. Y para eso hemos pensado en 12 semanas en esa participación amplia y abierta, moderna, en construir, en sentar los pilares del anteproyecto de la ley de movilidad.
Bueno, yo creo que aquí es muy importante porque lo que también se pone de manifiesto cuando hablamos de movilidad, casi cuando hablamos de cualquier política, que una de las características nuevas es la transversalidad y la importancia de la colaboración entre ministerios, entre administraciones y con el sector privado y con los usuarios. Es decir, que todo está muy compartido, ahora más que nunca, en concreto la movilidad. Y por eso es muy importante que en esa hoja de ruta participemos todos, con un objetivo, que lo importante es poner en el centro de la política de transporte al usuario. Es decir, la infraestructura es un medio y tenemos afortunadamente la tecnología a nuestra disposición. Tenemos la digitalización y es el ciudadano con los distintos modos de transporte, con la intermodalidad, juntando de manera holística todos los modos de transporte, como podemos dar respuesta a las necesidades de la empresa y del usuario particular. Y este es el objetivo en el futuro. Y, insisto, no hay varitas mágicas, todo es transversal, todo está compartido y el sector privado tiene que jugar un papel también aquí importante en la oferta de servicios al usuario. Y en ese sentido, no tenemos una solución nosotros mágica y necesitamos hablar con el sector privado, ¿verdad? Bueno, don Pedro, todavía tenemos que muchísimas preguntas y si a usted no le importa vamos a ir pasando de transportes a infraestructuras porque van entrando, entonces se las quiero formular así, ¿no? Por ejemplo, Francisco Palazón Rubio, director de Tequia, dice que usted ha estado de acuerdo, usted en sus meses pasados y en distintos foros, en que el pago por uso, un telepeaje universal en las carreteras de alta capacidad, permitiría financiar el mantenimiento de esas carreteras, que van terminando sus periodos concesionales e incrementan las necesidades de gasto de las administraciones. Y le pregunta, una pregunta también cerrada, ¿para cuándo es el pago por uso? Bueno, yo ahí ya les he dicho en muchas ocasiones que esto no es una cuestión que esté en la mesa del gobierno y, en todo caso, es una cuestión que exige un acuerdo y un consenso en el Parlamento. Por tanto, no le puedo decir más. No está en la mesa del gobierno, no se está estudiando por parte del gobierno y, evidentemente, eso exigiría consenso y iría consenso en el Parlamento. Muy bien. Pablo Bueno, que es presidente de Tecniberia, la asociación de ingenieros creo que es, ¿no? Dice, Tecniberia considera que es muy importante dedicar esfuerzos en ingeniería a fin de tener los estudios y proyectos preparados para cuando sea posible la inversión. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo creo que los proyectos son muy importantes, que los proyectos adecuados son necesarios desde el punto de vista de la eficacia en el gasto público, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto público, y en ese sentido yo creo que ahí España también es líder, forma parte de la industria de las infraestructuras del transporte y necesitamos a ese sector. Hay varias preguntas sobre el tema de... Bueno, se ha hablado mucho en Europa, ¿verdad?, sobre la posibilidad de que los gobiernos entren en el capital de las aerolíneas, ¿no? Pues habla Alemania, Reino Unido. ¿Cuál es la opinión, el planteamiento del gobierno sobre esta posibilidad que bueno, pues se baraja o que ya se está planteando en Europa? ¿Cuál es su opinión? ¿Puede llegarse a plantear esa posibilidad? Bueno, el gobierno no se lo ha planteado. Lo que sí que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Transportes, es ser proactivo, hacer un seguimiento de las líneas ICO, ir analizando la liquidez de las empresas del sector aéreo para que tengan esa liquidez necesaria. Yo creo que en una primera ronda eso razonablemente se ha conseguido, pero estamos muy pendientes de la evolución del mercado. Si el verano va bien, pues la liquidez va a mejorar y eso puede ayudarnos a que el otoño sea mejor y que tengan esa liquidez que no les afecte a la solvencia. Bueno, a la pregunta en concreto, el gobierno no está pensando en entrar en el capital de las aerolíneas y sí que hace un seguimiento
de la financiación ICO hacia las aerolíneas. Bueno, otra pregunta también se la hacen varias personas. Tenemos muchísimas preguntas, pero sí, tenemos un poquito de tiempo todavía. En este contexto de limitación de movilidad en el que nos encontramos, bueno, teníamos un proceso abierto que era la liberalización ferroviaria, ¿no? Entonces, le preguntan de distintas maneras, pero al final la pregunta es, ¿cabe la posibilidad de replantearse el calendario de liberalización ferroviaria? ¿Debería haber algún cambio? Bueno, estamos evaluando la información que nos llega, pero al gobierno le gustaría que no hubiese retrasos, porque es una política, es una reforma muy necesaria para la economía española y para el cambio intermodal, el mayor uso del ferrocarril y para la utilización de la inversión que España ha hecho en ferrocarril, que ha sido mucha. España es uno de los países del mundo, es el país después de China con más kilómetros de alta velocidad, pero es uno de los países que menos utiliza esas líneas de alta velocidad. Por consiguiente, el gobierno querría que no hubiese retrasos. Es verdad que la crisis que hemos vivido, estamos viviendo, primero sanitaria y luego económica, pues es importante. Pero nos gustaría que hubiera retrasos. Estamos evaluando los datos que nos van llegando al respecto. Muy bien. Vamos, aquí como comentábamos antes de la reunión, que claro que su ministerio tiene tantas competencias, aquí hay de todo. Le pregunta, por ejemplo, bueno, le comenta, es un comentario y yo creo que después sirvió para la pregunta, ¿no? Nacho Tomás, que es secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que incluye a 128 ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas españolas con todas las grandes capitales. Dice que por favor que no se olviden de la movilidad en bicicleta dentro de nuestras ciudades, ¿no? Si quiere hacer alguna reflexión sobre este comentario de Nacho Tomás. Pues mire, Nacho, precisamente creo que el ministro tiene próximamente una reunión con el sector de la bicicleta y estamos trabajando en la introducción de la estrategia de la bicicleta en la estrategia de movilidad. Pues efectivamente es un elemento importante y que queremos introducir y queremos que ustedes participen con sus aportaciones en esa estrategia de movilidad. Muy bien. Ahí Joaquín Juan Dalac le dice, ¿cómo ve el Ministerio la posible flexibilización del marco concesional para que se puedan establecer corredores OSP, dejando el resto como servicios comerciales? Bueno, yo creo que, digamos, dentro de este tipo de aportaciones, yo creo que este tipo de reflexiones, yo le invito a que las haga dentro de esa estrategia de movilidad y en esa estrategia debatamos cómo este instrumento puede hacer que el usuario final mejore, que es lo que pretendemos. Por tanto, invito a esa reflexión dentro de la estrategia de movilidad. Siguen entrando preguntas. Hace una pregunta, pero yo no sé si la he llegado a comentar porque ha habido un momento que estaba tomando nota y no lo sé. Y le pregunta si se van a reactivar los concursos para la compra de trenes de cercanías. No sé si esto... Sí, efectivamente se van a reactivar. ¿Por qué? Claro, si queremos ofrecer una mayor calidad, queremos que el ferrocarril ocupe un lugar más importante, un peso más importante entre todos los modos de transporte, necesitamos mejorar esa calidad. Tenemos un parque muy antiguo y necesitamos esa inversión. De hecho, en agosto se va a hacer la adjudicación de la licitación de ancho métrico que se produjo recientemente. Más preguntas. José María Chavarría, que es presidente de FECAP, que es la Federación Catalana de Autotransporte por Carretera, le hace una pregunta muy concreta. Dice, ¿tendrá o debería tener el transporte de viajeros por carretera una campaña publicitaria concreta de promoción y uso el mismo por parte de su ministerio? De transporte público, entiendo yo. No, de transporte de viajeros por carretera. Bueno,
compartido. Bueno, pero él es presidente de la Federación Catalana de Autotransporte por Carretera. Sí. Bien, vamos a ver. Yo creo que evidentemente entre todos, entre el sector privado y el público, tenemos que hacer campañas para la utilización del transporte público, esto es importante. A mi modo de ver, la seguridad sanitaria es muy importante, es decir, esto es condición necesaria, y ahí todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, y ha hecho el gobierno y la sociedad española, son fundamentales para recuperar ese transporte público. Y también lo que le quiero decir es que la tecnología es un aliado del transporte por carretera. Yo creo que en ese sentido los avances tecnológicos pueden dotarnos de una flota más eficiente medioambientalmente. Y por consiguiente, ahí la carretera tiene un aliado en esa mejora de reducción de gases de efecto invernadero. Mire, el otro día estuvo aquí el secretario de Estado de Medio Ambiente, don Hugo Morán, y habló del impacto que ha tenido la pandemia en esa recuperación de espacios naturales y también para ciertas especies, etcétera, ¿no? También se habló del tema de la movilidad, cómo puede afectar este nuevo patrón, por si es que se puede llamar así, este nuevo vector o paradigma del teletrabajo que de alguna forma ha venido y de alguna forma se va a quedar, pase lo que pase en el futuro, porque no igual que estamos en el confinamiento, pero eso va a tener un cambio de modelo, un cambio de hábitos, por así decirlo. ¿Cuál piensa usted, secretario de Estado de Movilidad, que puede ser ese nuevo, qué impacto puede tener en el medio plazo? Es difícil prever, pero en su opinión, ¿de qué manera puede afectar a la movilidad del futuro este cambio de esquema de trabajo? Bueno, efectivamente, hay dos elementos que me gustaría destacar para responder a esa pregunta. El primero es que, evidentemente, se va a ver afectada la media y larga distancia, se va a ver afectado, en el caso del ferrocarril, se va a ver afectada por esta nueva situación que nos deja la pandemia en el post-COVID. Eso es un dato que hay que tener en cuenta y con el que se está trabajando ya por parte de Adif y Renfe. El teletrabajo, y esa es la segunda consideración que quería poner encima de la mesa, puede ayudar a hacer que la demanda en el transporte urbano sea una demanda que se pueda repartir mejor en las ciudades. O sea, ahí podemos contribuir. Cuando estamos hablando de movilidad y estamos hablando de movilidad de transporte, tenemos que hablar de demanda y tenemos que hablar de oferta. Tenemos que hablar de gestión de la demanda y de gestión de la oferta. Y el teletrabajo nos puede ayudar a gestionar la demanda. Estos dos elementos, estos dos vectores, son a considerar a la hora de evaluar los cambios que la pandemia, la mayor seguridad sanitaria que sigue la sociedad, tienen sobre el transporte. Muy bien. Vamos terminando, estoy aquí porque siguen entrando preguntas y otra vez cambiamos un poco aunque seguimos dentro del transporte. Isabel Blancas, que es periodista, redactora de la revista Viajeros, le comenta, hay un plan de ayuda para el transporte de viajeros urbano y metropolitano y un sistema de compensación para operadores de servicios regulares, pero el sector de autobuses, de autocares discrecionales está esperando su inclusión dentro del plan de ayudas a la recuperación del turismo. ¿De cuándo se sabrá más de este plan y a cuánto podrían ascender esas ayudas disponibles? Es una pregunta muy concreta, pero bueno, se la lanzo ya que esta periodista se la quiere hacer. Bueno, yo siempre quiero recordar que hasta ahora se ha hecho bastante, porque ahí están las líneas ICO, ahí están los ERTES, que
bueno, el transporte ha utilizado de manera intensiva. Efectivamente, estamos trabajando en ese plan de recuperación del turismo con nuevas medidas y cuantificándolas. Siento no poder decirle nada porque estamos en ello, estamos trabajando con el resto de ministerios y dado que el resultado final no lo tenemos, no le puedo adelantar nada. Vale. Hay otra pregunta, bueno, este tema que se está hablando mucho ahora, ¿no? ¿Verdad? Que con el fin del estado de alarma, ¿no? En breve, pues ya pues, vamos a tener una venida de turistas, y África le pregunta lo siguiente. El ministro Ábalos aseguró que se iban a negociar corredores turísticos con terceros países que son países fuera de la Unión Europea, ¿no? Y le pregunta a África con qué países se está negociando y cuándo se van a poder poner en marcha dichos corredores. Bueno, fuera de la Unión Europea, esto es una política que hay que coordinar con la Unión Europea. Es decir, evidentemente hemos abierto pasillos con países de la Unión Europea. Digamos, la apertura de fronteras con el resto de países de la Unión Europea se ha adelantado, como todos conocemos, pero evidentemente fuera del marco de la Unión Europea necesitamos esa coordinación, el trabajo de la Comisión a la hora de abrir esos pasillos o la apertura de fronteras a esos países. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, evidentemente, la opinión del Ministerio de Sanidad y la opinión de los expertos en esta materia. Yo insisto mucho, muchas veces se dice, España, tenemos que hacer campañas para explicar que España es un país seguro. Y yo creo que hay que hacerlo, en colaboración con el sector privado. Pero más importante que eso es mostrar que España es un país seguro. Porque evidentemente los usuarios toman nota y conocen lo que está sucediendo en cada país. Eso es muy importante. Por tanto, lo que hasta ahora ha hecho la sociedad española en materia de reducción de la pandemia, de reducción de los contagios, eso es un elemento muy importante a la hora de explicar la evolución de la economía de manera inmediata. Eso es muy importante, porque el usuario, los consumidores, no se dejan llevar solo por la campaña publicitaria. Tienen que conocer que efectivamente España es un país seguro. Y España es un país seguro. Y es un país seguro porque ha hecho su trabajo y porque la sociedad española unida ha hecho su trabajo. Pero tenemos que continuar. Por eso la opinión de las autoridades sanitarias es importante. Simplemente matizar que esta pregunta era de África, que era una periodista del Economista. Y ya para ir tenemos que terminar. Le agradecemos que nos haya dejado este poquito extra. Hay muchísimas preguntas más. Lo que pasa es que curiosamente me ha llamado la atención, casi ninguna tiene que ver con la tercera pata de Agenda Urbana, que ha contado usted cosas muy interesantes, pero debe ser que el público que está asistiendo pues está más focalizado en los dos primeros, ¿no? En transporte e infraestructuras. Y entonces la última pregunta que le quería plantear es la siguiente. Se la formula David Alcobendas, que dice que el Ministerio ha declarado las VTCs como servicio esencial junto al taxi durante la alarma, ¿no? Durante el estado de alarma. Y la pregunta es, ¿prevé el Ministerio revisar su regulación para que puedan seguir prestando servicios urbanos después de 2022? Bueno, el Ministerio sobre eso no prevé ningún cambio. Nosotros lo que pensamos es que quien tiene que regular el transporte urbano justamente son las autoridades que están más cerca de ese transporte y el marco está claro, el marco lo estableció el Ministerio de Transportes hace ya un par de años y ese marco lo queremos mantener porque creemos que es la manera de hacer que el servicio sea mejor, más eficiente para los usuarios, que es el objetivo, por otra parte. Muy bien, pues don Pedro Saura, muchísimas gracias. Ha sido un coloquio muy interesante con una exposición brillante, se lo tengo que agradecer, dejando las cosas bastante claras. Hemos tenido muchas preguntas, hay muchísimas cuestiones. Siempre hacemos la broma, entre comillas, de que este ministerio abarca mucho y entonces podríamos estar toda una mañana haciendo preguntas y respuestas y no terminaríamos, ¿no? Entonces, bueno, insisto en dar las gracias también a
a Berta Barrero y a Rafael Barbadillo por acompañarnos. Y nada, mucha suerte pues al sector. Es cierto que es un sector que va a sufrir más que el resto, como usted comentaba, también como comentaban Rafael y Berta, y que, bueno, pues a ver si dentro de unos meses pues podemos empezar a ver, como se dice en el ámbito ferroviario, ¿no? La luz al final del túnel y las cosas van teniendo mejor pinta, ¿no? Muchísimas gracias al secretario de Estado, muchísimas gracias a Berta Barrero, muchísimas gracias a Rafael Barbadillo y a todos los que nos han estado siguiendo en que he visto que hemos pasado de las 250 personas, por lo menos en el momento del pico de máxima audiencia, que está bastante bien, que eso quiere decir que por lo menos han estado 300 a lo largo de este coloquio. Muchísimas gracias. Gracias, César. Muchísimas gracias. Gracias, Berta. Gracias, Rafa. Gracias a todos y a todas los que han seguido esta exposición, este cambio de impresiones. Pues por la parte de César, me siento muy cómodo en esta casa, así que a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias. Esperemos contar con usted en el futuro. Encantado, un placer. Vale, pues hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.